Bueno, en esta nueva oportunidad presentamos la resolución de un ejercicio de medición de flujo aplicado o el que pasa a través de una placa orificio, donde nos cuentan, bien, entonces el ejercicio nos indica la siguiente información. Una placa orificio de borde afilado se coloca en un tubo de 10 pulgadas de diámetro que conduce amoníaco. Si el caudal volumétrico es de 25 galones por minuto, calcule la deflexión de un manómetro de agua. A. Si el diámetro del orificio es 1 pulgada. B. Si el diámetro del orificio es 7 pulgadas. El amoníaco tiene como gravedad específica 0,83 y una viscosidad dinámica de 2.5 por 10. Esto debe ser a la menos 6, ¿no? Vamos a colocarlo a la menos 6. Libra fuerza, vamos a colocar libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado. Bien. De entrada, es un medidor de flujo placa orificio, donde ya nos están dando la información de cuánto es el caudal. O sea que no nos están pidiendo que resolvamos el ejercicio para el caso de que no conozcamos el caudal como sería lo tradicional, sino que nos han pedido es, conociendo ya el caudal que pasa por ahí, que verifiquemos cuál es la altura o la caída de presión que está dando en términos de cabeza de un manómetro de agua que está conectado por la parte inferior entre la entrada del dispositivo y el punto donde se genera la vena contracta. Bien, que es la zona más delgada, no es el punto donde está el orificio de la placa. Recuerden que la vena contracta de una placa se da más adelante, un poco más adelante. Se supone que a la mitad del diámetro completo, a la mitad de un diámetro completo, quiere decir diámetro medio. En este caso serían 5 pulgadas porque el diámetro total es de 10 pulgadas, diámetro nominal en este caso. Que es amoníaco, amoníaco agua, suponiendo que no son miscibles. Bien. Los datos que conocemos son el diámetro 1 se saca de las tablas de tubería, aproximadamente 10.020 pulgadas el diámetro interno. El diámetro 2 sería el diámetro del orificio, que para el literal A dijimos que lo valoraron en 1 y para el literal B que se valore en 7. Valores en pulgadas. Valores en pulgadas. Bien, estos valores en pulgadas se refieren a la información que nos dieron. La viscosidad del amoníaco es 2.5 por 10 a la menos 6 libras fuerza por segundo sobre pi cuadrado o libras fuerza sobre pi cuadrado por segundo, ¿no? La densidad es, nos dieron la densidad relativa 0,83, pero la densidad absoluta sería 51.8 libra masa sobre pie cúbico. ¿De dónde sale este valor? De multiplicar la densidad absoluta del agua por 0,83, que es la densidad relativa del amoníaco. La densidad absoluta del agua sería 62,4 libras masa sobre pie cúbico. Multiplicarlo por 0,83 nos dará el valor de 51,8. El caudal es de 25 galones por minuto. Bien, la ecuación general de la placa orificio es la siguiente. Esta es la ecuación general de la placa orificio. Bien, con su factor de corrección y demás. Sería el caudal es igual al factor de corrección C, bien, por el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicado por la diferencia de cabezas de presión entre la entrada y el orificio
y la diferencia de altura entre la entrada al dispositivo y el orificio. Recuerden que la posición 2 es el orificio, la posición 2 es la vena contracta entre el punto 1, que es la entrada, el punto 2 es la vena contracta corrido. Cuando voy a referir al orificio me refiero con su índice O. Esta presión debe adaptarse para introducir la lectura del manómetro diferencial en U. Entonces, para lo cual se aplica la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 vía manómetro. Quiere decir que hay que hacer un balance de ecuación de Bernoulli a través de del punto 1 al punto 2, no vía Venturi, sino vía manómetro. Esto lo organizamos rápidamente en la parte inferior, aquí aparece. Entonces arrancamos con un balance muy sencillo, que es la presión en 1. Si bajamos por este conducto, está aumentando la presión más la densidad del fluido por la gravedad por una altura X, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura H. La altura X vendría siendo desde el punto central hasta la altura superior del cabezal de presión. Después bajo una cantidad que es la altura H a través del manómetro, que sería densidad de ese fluido, que es en este caso amonio, por gravedad por la altura, y me encuentro en la parte inferior donde ya me puedo proyectar al ramal derecho del manómetro, donde ya comienzo a subir y ahí la presión comienza a disminuir, ¿no? Al comenzar a subir. Sería menos la densidad del fluido manométrico por la gravedad por la altura H con la que atravieso. Después subo una cantidad X, que es la que se indica allí, menos la densidad del fluido ya de operación, la gravedad por X, y menos la densidad del fluido de gravedad Z1 menos Z2, y llegamos finalmente al punto de la presión 2. Esta se reduce de manera de que hay unos valores que están permanentes, los que están multiplicados por X, porque aportan están de forma positiva y en forma negativa. Quiere decir que están del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí aparece, y aquí aparece su resta. Se organiza P1 menos P2, porque estaríamos buscando reemplazar P1 menos P2 sobre densidad de gravedad más Z1 menos Z2, y esa es la forma de la expresión que estamos buscando reemplazar. P1 menos P2 desagrupamos, agrupamos las que están Z2 menos Z1, le sacamos un factor común de menos 1 para que quede Z1 menos Z2. Bien, por eso es que se convierte positivo aquí, ¿sí? Al factorizar menos 1 ya cambia enseguida el sentido de lo que está el factor común Z1 menos Z2. Del lado derecho queda gravedad por altura por la diferencia de densidades entre la del fluido manométrico menos la del fluido de operación, en este caso la del manómetro. Como en la ecuación de caudal, aparte de la presión 1 y la presión 2 está dividida entre densidad de gravedad, y Z1 menos Z2 no está multiplicado por densidad de gravedad, dividimos entre la densidad de gravedad, pero del fluido de operación queda indicada para la diferencia de presión, entonces su divisor para Z1 menos Z2 se elimina, porque estaría tanto multiplicando como dividiendo, y para el lado derecho del miembro quedaría un poco indicado, las gravedades se eliminarían, quedaría la densidad y se agruparía, generando entonces del lado derecho altura, densidad de fluido manométrico menos densidad de fluido de operación sobre densidad de fluido de operación, y quedaría una expresión H menos H, que es factor de densidad de fluido de operación, fluido manométrico sobre densidad de fluido de operación menos 1. Ya sabríamos entonces que la expresión de diferencia de cabezas de presión más diferencia de cabezas de altura entre los puntos 1 y 2 se puede reemplazar
por la altura por la densidad relativa o la densidad absoluta también, ¿no? Porque aquí también podemos dividir entre densidad de agua y densidad de agua, la del manómetro y la de operación. Nos daría la densidad relativa del fluido manométrico sobre la densidad relativa del fluido de operación menos 1, o sus densidades absolutas, daría exactamente lo mismo. La presión de la placa se convierte en, entonces hay que reemplazar esto dentro de la expresión de la placa. Bien. O sea que la ecuación queda un poco más pequeña. Caudal es coeficiente corrector, el área del orificio, la raíz cuadrada de 2 veces la grada por la lectura del manómetro por la relación de densidad relativa entre el manómetro y el fluido de operación menos 1. Bueno, entonces, lo que nos queda entonces es estimar el valor de la constante C, que se debe cuantificar el número para esto se debe cuantificar el número de Reynolds y la relación de diámetro del orificio de tubería beta, dependiendo de la gráfica en la que vamos a asistir. Bien, el número de Reynolds es 4 veces el caudal sobre la densidad por la densidad sobre pi diámetro viscosidad. Toda la expresión se hace aquí con los factores de conversión sin ningún inconveniente. Esto nos da un número de Reynolds de 5,4 por 10 a la 4 aproximadamente. No hay ningún valor extraño, lo que está en rojo son factores de conversión. Y se tiene el beta. Recuerden que beta en mecánica de fluidos se tiene como la relación de diámetros entre el menor y el mayor. En este caso el punto 2 es donde está la vena contracta, perdón, donde está el orificio, y debe ser, hemos colocado diámetro de orificio, el diámetro de orificio, no diámetro 2, diámetro de orificio. Beta 1 es para diámetro de orificio cuando es 1 pulgada, y beta 7 es cuando el diámetro del orificio es 7 pulgadas. Entonces esto nos da 1 pulgada de diámetro de orificio sobre 10.020 pulgadas de diámetro sobre 10.020 de diámetro de tubería. Esto nos dará que el beta es 0.01, que si estaríamos hablando de relación de áreas, dependiendo de la gráfica, recuerden que la relación de áreas sería un beta cuadrado, porque sería lo mismo que pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces la relación de áreas conlleva ser una equivalencia de beta al cuadrado cuando el diámetro del orificio es 1. Eso nos da entonces un beta cuando el diámetro del orificio es 1 de 0.01 y una relación de áreas, que si ya estaba correcta, que es igual a beta cuadrado de 0.001. Cuando el diámetro del orificio es 7, entonces tendríamos 7 entre 10.020 pulgadas, da 0,69, y su relación de área, cuando es función de 7, es un beta cuadrado de función de 7 y es 0,49. Entonces, consultando en la gráfica para la placa orificio del libro de mecánica de fluido de novena edición de Víctor L. Streeter, esta gráfica que se va a mostrar a continuación se saca de ese libro, tenemos entonces lo siguiente. Aquí nos grafican el número de Reynolds en el eje horizontal, la relación de áreas. Por eso es que se calcula la relación de área y no beta, dependiendo de la gráfica que le vaya a asistir. De pronto tienes beta cuadrado, o tengas áreas contra el coeficiente C. Recuerden que el número de Reynolds nos dio aproximadamente 5,4 por 10 a la 4. Ubicamos 5,4, que es casi 5. Poco, 5 por 10 a la 4 contra un beta cuadrado de 0.001 y contra un beta de 0.5.
se supondría, o es punto 49, que son las relaciones de área. Entonces tenemos la menor de ellas es 0.05. Estaríamos aquí para 0.01, 0.001. Está aquí, veanlo, 0.001. Listo. Entonces se lee el valor para un número de reinos de 53.706, que es 5,4 por 10 a la 4. Una relación de diámetro de áreas que es beta cuadrado en función de un diámetro de 1 pulgada en el orificio de 0.01. Esto nos da que el coeficiente de C en ese caso es aproximadamente 0.5. Y para el siguiente caso, la relación de área se lee con puntos, con 0.5, que era el punto 49, era el local, 0,49, que es la línea de 0.5, subo con número de reinos, corto la línea y leo. Entonces el coeficiente C es 0.7 aproximadamente. Ahí están las dos lecturas de los coeficientes de acuerdo al número de reinos y la gráfica. Retornando con la expresión de caudal asociado, una placa gráfica con medidor diferencial de presión en U se tiene. Caudal es el coeficiente de corrección por el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la lectura del manómetro y factor de la relación de densidades relativas entre la del manómetro y la del fluido de operación menos 1. De esta se despeja H porque finalmente nos preguntamos fue por la deflexión del manómetro. El despeje queda como la expresión que está aquí subrayada. Evaluando H para el caso de cada coeficiente de placa, en tanto el diámetro del orificio fuese 1 pulgada y 7 pulgadas, que fueron las dos condiciones, entonces se calcula, se hace el mismo cálculo para los dos casos y lo único que se varía es el diámetro, los valores de C, ¿sí? Y si interviene el diámetro 1 directamente se coloca así, el diámetro del orificio, perdón. Pero no aparece ese diámetro del orificio afecta a C. Entonces aparecen los dos valores de C distintos. En rojo aparecen las conversiones. Recuerden que el fluido manométrico es agua, entonces su densidad relativa es 1. El fluido de operación es amoníaco, su densidad relativa es 0,83. Entonces para un diámetro de orificio de 1 pulgada, H, la lectura, o sea, cuando es más chiquito, debe dar más caída de presión porque pasa de 10 pulgadas a 1 y nos da una caída de presión de 31,6 pies. Mientras que cuando es 7 pulgadas el diámetro del orificio de la placa, la caída de presión es muchísimo más pequeña, 0.068 pies. De esta manera obtenemos los dos valores que nos han solicitado. Bueno, y demostramos que obviamente, o comprobamos que las lecturas, que los orificios entre más pequeños sean, las gargantas, las secciones de tobera, etcétera, entre más secciones generan más caída de presión, por lo tanto más lectura de un manómetro diferencial. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.